Vamos a dar inicio a este webinar donde vamos a hablar de muchos temas. Voy a tratar de hacer un resumen muy breve de lo que vamos a ir tocando a lo largo de esta hora. Yo quiero invitar a todos los participantes a que hagan todas las preguntas a través del chat. Por aquí tenemos también gente del equipo de Convin que estará monitoreando y estará destacando esas preguntas para que las vayamos contestando a lo largo de la reunión y quizás tratar de lograr que todos nos llevemos de aquí algún concepto práctico y fácil que podamos aplicar en nuestra vida diaria, específicamente la parte profesional. Entonces, en lo que se suman más personas, pues voy a empezar a platicar de los asistentes, bueno, perdón, no los asistentes, de los panelistas que están aquí conmigo el día de hoy. La verdad es que cuando diseñamos el webinar, que vamos, tiene un poquito de todo, pero realmente gira en torno a temas de gobierno corporativo. Vamos a hablar también un poquito del momento actual que está viviendo América Latina en gobierno corporativo, en compliance, gestión de riesgos, finanzas y crecimiento sostenible. Creo que sostenible es una palabra que se repite todos los días en nuestros respectivos lugares de trabajo. Y como no, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos a una gran alineación de profesionales aquí. Voy a empezar a hablar primero las damas, claro que sí, Catalina Sea. Ella es directora ejecutiva del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Antes fue directora comercial en la Bolsa de Valores de Colombia y antes de eso también tiene una gran trayectoria en Citibank en áreas de gestión de riesgo y análisis de crédito. Entonces, Catalina tiene un segundo, creo que tengo un, listo. Catalina nos va a sumar muchísimo conocimiento en materia de gobierno corporativo, en materia de gestión de riesgos. Y bienvenida, Catalina. Pues, Catalina, estás en mute, pero Muchas gracias. Muchas gracias. tú, Un gusto y un saludo especial para todos. buenísimo. Gracias, Catalina. Me voy pasando con Sebastián Zapata. Él hoy en día es Head Legal en Bitso, uno de los líderes del ecosistema FinTech y cripto de América Latina. Es un estratega financiero para el sector FinTech y tiene más de 12 años de experiencia ejerciendo como abogado para distintos corporativos financieros como Corfi Colombiana o Seguros Bolívar, o también del sector FinTech como Account y Bitso. Entonces, pues Sebastián nos va a dar una perspectiva muy amplia porque todos estos conceptos de gobierno corporativo, sostenibilidad e inteligencia artificial, culturalmente se viven de manera muy diferente en corporativos a cómo se viven en empresas emergentes como las startups o fintechs. Entonces, bienvenido, Sebastián. Sergio, muchísimas gracias y un saludo a todos los que están participando, incluyendo a los panelistas. Qué gusto. Gusto es nuestro. Gracias, Sebastián. Y por último, pero para nada menos importante, Daniel Tocarruncho. Daniel Tocarruncho es especialista en compliance y gestión de riesgos, mientras que es socio director de gobierno y riesgos SAS. Pero antes tuvo una trayectoria de 18 años en el Grupo Bolívar, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y tiene igualmente una trayectoria académica donde por 20 años ha impartido materias de posgrado en temas de derecho financiero, gobierno corporativo y gestión de riesgo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Sergio. Un gusto estar acá en este webinar. Un saludo a todos los panelistas y a todos los asistentes. Gracias, Daniel. Y bueno, por último, su servidor. Yo soy Sergio Sili, soy director para Convin en América Latina. Me honra mucho estar rodeado aquí de expertos en materia de gobierno corporativo. Yo siempre lo digo, yo no soy un experto en gobierno corporativo, pero lo mío es la tecnología en torno a gobiernos corporativos. Yo voy a moderar este webinar y de vez en cuando podré hacer algunas aportaciones que sumen a esta rica discusión. Quiero pedirles a todos que participen, todas las personas que están consistentes, panelistas. Hemos preparado algo muy práctico, not by the book y nada. Entonces, vamos a empezar. El primer momento, vamos, el primer tema del cual vamos a hablar es el momento que vive hoy en día Latinoamérica en términos de gobierno corporativo. Y la realidad es que esto sí es algo que me ha tocado presenciar. No es la misma madurez que pueden tener culturalmente empresas de Chile, de Colombia, de México, de Centroamérica, de Brasil. Cada país vive distintos momentos de gobierno corporativo. Pero la realidad es que se está viviendo una transformación. Eso es el común denominador en materia de cumplimiento, de regulación y sobre todo de sostenibilidad. Y hoy en día las organizaciones, y digo organizaciones porque el gobierno corporativo no es algo solo de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, agencias gubernamentales, me refiero a cualquier organización, deben buscar adoptar modelos de gobierno corporativo que incluyan o que integren tecnología e inteligencia artificial para mitigar riesgos y potenciar un crecimiento sostenible. Lo que nadie te cuenta o lo que nadie te dice realmente es que la tecnología y la IA per se necesitan también tener su propio análisis de riesgos. Entonces,
es el análisis de riesgos, de las herramientas que nos pueden permitir analizar riesgos. Entonces, como verán, hay muchas tendencias críticas hoy en día en nuestra región, ¿no? Que los líderes de las organizaciones deben abordar con mucha intensidad. Y cuando me refiero a mucha intensidad, me refiero a hands-on, algo muy práctico y quizás no con el mismo concepto de alto directivo desde 10,000 pies de altura como antes, sobre todo ciertas tendencias. Habiendo dicho esto, quiero empezar con una pregunta para la cual me gustaría empezar nuevamente, primero las damas, Catalina, ¿no? Pero me gustaría saber el punto de vista, evidentemente, tuyo, Daniel, tuyo, Sebastián, sobre cuáles tendencias ustedes identifican que son más críticas en Latinoamérica y qué desafíos se enfrenta América Latina también en la adopción y consolidación del gobierno corporativo. A lo largo de este webinar, cabe destacar que no nos hemos puesto de acuerdo en toda América Latina. En México le dicen Consejo de Administración, en Colombia se dice Junta Directiva, en Chile, Perú, otros lugares se dice Directorio, pero voy a hacer énfasis en el máximo órgano de gobierno, pero no solamente voy a hablar de la Junta Directiva o el Consejo, sino también cualquier órgano de toma de decisión. Entonces, estos órganos, más bien, de decisión, ¿cómo les podemos hacer para que sean más robustos, más dinámicos? Y vuelvo a la pregunta clave, ¿cuáles son esas tendencias críticas y desafíos claves que ustedes identifican? ¿Vale? Catalina, adelante. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un saludo de nuevo especial para todas las personas que nos están acompañando y por supuesto para Daniel y Sebastián, quienes me acompañan como panelista también de este espacio. Gracias a Convince por propiciar este diálogo. Y yo quisiera empezar precisamente por tener claridad qué es gobierno corporativo. Y creo que cuando tú pones sobre la palabra cuáles son esos retos a los que nos estamos enfrentando, es partir de entender para todo tipo de entidad, como tú bien lo mencionabas, qué es gobierno corporativo, porque muchas veces asociamos este a un tema absolutamente regulatorio, en algunos casos donde hay menor conocimiento, como si fuera algo del gobierno como tal, no de gobernanza y de toma de decisiones, sino absolutamente asociado a reglas estatales puramente públicas, o como si fuera conectado directamente únicamente con el mercado público de valores, por tener unas exigencias más, digamos, relevantes por el acceso a recursos públicos. Pero no, digamos que lo primero que yo quisiera dejar muy claro es que el gobierno corporativo está diseñado para todo tipo de institución y creo que esa es una de las grandes barreras a las que nos enfrentamos, que realmente se requiere un conocimiento muy profundo de lo que las buenas prácticas de gobierno corporativo plantean, de manera tal que uno las pueda ajustar a cada tipo de empresa, institución, entidad, donde se está sentando a construir un modelo de gobierno corporativo. Y ahí para dejar también redondeada esta idea de qué es el gobierno corporativo, básicamente yo lo veo como un sistema. Y para que un sistema, como cualquier sistema de nuestro cuerpo, funcione, nos podemos ir al circulatorio, al respiratorio. Cada órgano de ese sistema hace que nuestro cuerpo funcione bien. Así lo veo yo en las empresas o en las instituciones. Esto es un sistema donde tenemos unos órganos encargados de tomar unas decisiones, donde hacemos pesos y contrapesos desde la propiedad, desde una junta directiva o directorio, desde una alta dirección que tiene una responsabilidad particular, acompañado de la transparencia, que es fundamental y que cualquier tipo de institución puede tener con todos sus grupos de interés. Todos tenemos empleados, proveedores, clientes, nos relacionamos con el Estado, con quienes nos supervisan. Entonces, ese elemento es fundamental en la transparencia y la gestión estratégica de los riesgos, que digamos que la traemos muy a colación, no solo desde la alta dirección, desde las vicepresidencias de riesgos, gerencias de riesgos, sino desde el entendimiento profundo de la propiedad, de cuál es mi marco de referencia de riesgo y cómo le entrego a una junta directiva una responsabilidad de asegurar que ese riesgo, ese apetito de riesgo que tengo como institución, pues esté absolutamente mapeado dentro de las decisiones que voy a tener. Usted diría que
digamos, de manera amplia. Creo que tenemos el gran reto de hacer conocer qué es gobierno corporativo, qué es todo este mundo de compliance también, que es a veces un poco más fácil porque al final tienes que cumplir una regla. Gobierno corporativo va mucho más allá y parte verdaderamente de la convicción de los actores. Entonces, ese reto de conocer, entender a profundidad qué es gobierno corporativo y sus buenas prácticas, creo que es uno de los que más tenemos en la región para realmente hacer modelos de gobernanza que les sirvan a las empresas que estamos manejando. Gracias, Sergio. No, gracias, Catalina. Eso que dices es muy cierto y realmente me parece que muchas compañías hoy en día, y a ver, se vale, es el punto de partida. Quizás empieza la concepción de gobierno corporativo como compliance, como que se ve más como es el deber y no se ve tanto como un agregador de valor a largo plazo, como sí se debería de concebir. Pero como todo, ¿no? Vamos, uno va madurando, así como uno va madurando y volviéndose adulto realmente, cuando uno es niño, pues también el gobierno corporativo y la manera en la que una organización lo visualiza va madurando con el paso del tiempo. Buenísimo, Catalina, creo que me parece excelente empezar con los basics del gobierno corporativo, ¿no? Pues me voy contigo, Daniel, misma pregunta. ¿Cuáles son esas tendencias y desafíos que tú ves para los órganos de gobierno en América Latina, para que tengan órganos de decisión más robustos y dinámicos? Sí, Sergio, muchas gracias. Mira, yo voy a entrar acá con un concepto desde el comienzo que me parece que es fundamental, que lo venimos trabajando en toda la región y tiene que ver con la resiliencia corporativa, ¿sí? Me parece que es un concepto que cada día cobra más vigencia, ese concepto de la resiliencia que estuvo tan de moda hace unos años y que empezó, digamos, a difundirse en todos los espacios, hoy en día sí tiene especial aplicación en el mundo corporativo y en el mundo empresarial. Y uno debe trabajarlo realmente y debe formar en herramientas que le permitan a los órganos de gobierno de las distintas empresas trabajar en resiliencia corporativa, que finalmente no es otra cosa que buscar esas herramientas que nos permiten tomar decisiones adecuadas en unos entornos que no son fáciles, unos entornos que tienen unas complejidades y unas dificultades desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista claramente político, desde el punto de vista de unos mercados cambiantes que están siendo impactados desde diferentes fenómenos globales. Y ese concepto de la resiliencia corporativa sí que tiene una gran importancia, una tendencia fundamental y un reto esencial en estos momentos en las empresas latinoamericanas. Nosotros vemos claramente hoy en día, por ejemplo, en el sector salud, trabajamos con empresas del sector salud en Colombia y en la región y uno de los elementos más importantes es entender ese contexto y cómo desde el gobierno corporativo y claramente desde el compliance podemos sumar para tomar unas decisiones. Aquí, digamos, adopto algo que acabas de mencionar, Sergio, y es tomar unas decisiones que impacten en el largo plazo, porque se trata de tomar decisiones efectivamente que le ayuden a las empresas a que generen actividad y generen impacto en el largo plazo, no en el corto ni en el mediano, sino siempre pensando en el largo plazo y ahí empezamos a sumar otros conceptos que espero que en algún momento los toquemos más adelante, como la sostenibilidad. Tal vez lo único que agregaría adicional es reforzar que para poder trabajar un concepto de resiliencia corporativa, de resiliencia empresarial, pues definitivamente hay que partir de unos conceptos fundamentales y unas bases, como le estaba diciendo Catalina hace un momento. Entender que la convicción, es decir, creer que esto realmente suma, es fundamental. No se trata pues de que hagamos los mejores códigos, ni que saquemos el mejor manual de conflictos de interés, ni que hagamos el mejor reglamento de junta directiva o de consejo directivo. Hay que hacerlos, pero ahí no está el punto. Es entender que esto realmente le genera valor a nuestras organizaciones, a nuestras empresas. Y como genera valor, pasamos por unos procesos de formalización, pero partiendo del entendimiento de que esto es fundamental para el crecimiento de nuestras empresas. Y en la medida en que estamos convencidos de que esto genera valor, formalizamos, sacamos documentos, pasamos a un concepto también que es básico en gobierno corporativo y es la coherencia. Solamente en la medida en que estemos convencidos que generamos valor con estos trabajos en gobierno corporativo y compliance, que pasamos por una formalización y que somos coherentes entre lo que pensamos y lo que estamos haciendo como empresa en cada uno de nuestros países y en el relacionamiento con los stakeholders, es que podemos realmente buscar un impacto sostenible en el largo plazo. Me quedaría por ahora, digamos, en esos conceptos y seguimos avanzando.
No, excelente, Daniel, y creo que también algo que hace eco con lo que dijo Catalina es hablar de nuevo de esa generación de valor a largo plazo y no más allá de decisiones operativas que impactan hoy o mañana, sino que impactan los próximos 1, 5, 10 años de la organización. Y bueno, Sebastián, adelante, digo, creo que ya para no repetir la pregunta, ¿cuáles son esos desafíos que tú has identificado que nos puedes compartir? Gracias, Sergio. Pues muy interesante lo que viene diciendo Daniel y Catalina. Hablaban de valor a largo plazo, resiliencia, sistema y cultura. Desde el mundo de las startups, incluyendo a las fintechs en general, nosotros lo vemos de una manera similar, por no decir idéntica. Eh, Contar con cultura, con voces expertas, y le voy a añadir además tecnología, es clave también para las startups y para las fintechs, que es lo que estamos viendo, tratando de bajar un poco lo que, lo que, lo que de alguna manera mencionaba Daniel y Catalina. Lo que nosotros estamos viendo es que para nuestra industria cada vez hay unas expectativas crecientes de las autoridades, una sofisticación regulatoria. También hay expectativas desde los clientes, desde los aliados, exigiéndonos cada vez más temas puntuales, y esos temas puntuales ABCD requieren estructuras de gobierno corporativo. Y en cada circunstancia, esas exigencias de esos stakeholders desde nuestra industria nos empujan a adaptarnos rápidamente sin impactar de una manera desbordada la operación y el PIG de la compañía. Entonces, en una fintech, en una startup en general, donde no siempre hay un track record, el talento, la cultura de ese talento y cómo ese talento utiliza tecnología es lo más valioso. Yo tal vez destacaría tres puntos clave: implementar la cultura de cumplimiento embebida. No es tener políticas, procedimientos distantes de la realidad, hiper sofisticados. No es un checklist que elaboramos los abogados, es parte esencial. Ahorita Daniel utilizaba la palabra convicción y coherencia, es parte esencial de cómo operamos. Entonces, la cultura es un avance de millas. La cultura que tengamos en la compañía, eso reduce riesgos realmente, inclusive sin necesidad de papel. La cultura también atrae buen talento, genera confianza con las autoridades, con los aliados, con los clientes. Dos, tener, aparte de la cultura, tener unos consejeros, unos expertos en las compañías nacientes, en las startups, que no siempre tienen que ser juntas directivas, pueden ser inclusive órganos de gobierno, comités consultivos, llamémoslos consultivos, que no tienen que planear a 3 años, es algo muy valioso. Y por favor que no sean, mejor dicho, debería estar prohibido. No deberían ser solamente abogados, no deberían ser solamente financieros y auditores, sino personas con experiencia en la operación de la compañía, en ciberseguridad, en la experiencia del usuario, en producto digital, en poner al cliente, que es un stakeholder, en el centro, en expansión regional sostenible, que es en lo que estamos pensando todas las startups todos los días, sin dar esos pasos en falso que luego nos cuestan en la relación con los stakeholders que estábamos mencionando, con clientes, autoridades, aliados, incluso con los empleados. Entonces, la visión de esos expertos es clave para anticipar riesgos y para validar la estrategia. Si es bueno abrir este mercado en este momento, este producto en particular, utilizar a este proveedor, este servicio. De nuevo, no es tener reuniones sofisticadas ni pagar altos honorarios a expertos. Hay diferentes maneras de encontrar asesores, personas, incubadoras, aceleradoras que están dispuestas a aportar a las startups, no solo por un honorario alto. Y finalmente, tecnología, ¿no? Estamos hablando de tecnología. En lugar de ver una carga manual, cuando hablamos de gobierno corporativo, debemos preguntarnos, siempre ponernos en el tablero, cómo automatizamos ese gobierno corporativo, cómo lo podemos hacer con alguna automatización para hacerlo más efectivo, más rápido. No, hombre, buenísimo, Sebastián. Digo, no lo mencioné porque no hablé tampoco de mi trayectoria, pero en otra vida profesional yo también estuve en una fintech, en una startup, y en realidad en este momento
fue hace como 6 años, no me tocó hablar temas de gobierno corporativo. Sé que había un advisory board detrás, pero siempre era entrar en ese sweet spot donde, oye, tienes un buen advisory board que te da buenos procesos, buena robustez y vas avanzando, pero ¿cómo le hacemos para crecer 10x de aquí al siguiente año? ¿Cómo le hacemos para que esos procesos, ese corporativismo no se traslade, por así decirlo, en burocracia? ¿Vale? Entonces, es importantísimo eso para las startups realmente, ¿no? Porque realmente eh, para las startups es súper fundamental, porque realmente un inversionista no va a querer quizás invertir en una startup que esté haciendo las cosas, si me permite ser súper coloquial, al ahí se va. Realmente van a querer una startup con procesos robustos, con confianza, vamos, como tú dijiste, con la cultura correcta, con la tecnología correcta, pero al mismo tiempo, ¿no? Que puedan ser capaces de tener todo esto y multiplicar y crecer constantemente, escalar, ¿vale? Es importantísimo para el startup. Me recordaste a otros momentos. Gracias, Sebastián. Y ya que estás hablando de algunos elementos importantes y profundizaste mucho en el tema de startups, sí me gustaría pivotar rápido con Daniel. Digamos que Sebastián, tú ahorita lo aterrizaste mucho startups, lo cual es buenísimo, ¿no? Y espero que a quien esté de una startup en los asistentes también esto le haga eco. Pero, Daniel, ¿cómo se ve esto en un gran corporativo financiero, ¿no? En tus 18 años de experiencia que tuviste en el Grupo Bolívar, en uno de los principales grupos financieros de la región, estos, por ejemplo, similar a lo que hizo Sebastián, ¿qué tres elementos fundamentales, por así decirlo, tú puedes ver dentro de un gobierno corporativo o un órgano de decisión, ¿no? Deben priorizar las empresas, los corporativos desde hoy para construir esta confianza y sostenibilidad a largo plazo. Sí, mira, Sergio, a mí me parece que es fundamental ahí integrar unos conceptos y es la experiencia que tenemos, digamos, durante muchos años en el sector financiero, sector real, e inclusive lo estamos viendo hoy en la firma, en las asesorías que nosotros hacemos en los diferentes sectores. Uno tiene definitivamente que integrar elementos de transparencia y altos estándares éticos. Eso es absolutamente fundamental, ¿cierto? La transparencia, que ya lo mencionaba Catalina en una de sus intervenciones, pues es absolutamente esencial en cuanto a la revelación de información y en cuanto a la generación de confianza. Uno de los elementos más importantes que hay en gobierno corporativo y en compliance es cómo le transmites confianza a tus grupos de interés, a tus stakeholders. Solamente en la medida en que tú seas transparente y generes confianza, vas a consolidar una marca y vas a poder incrementar, ¿cierto?, tu reputación y vas a poder consolidarte en un mercado desde el punto de vista de la venta de tus servicios, de la venta de los bienes que tú estás manejando. Eso va muy atado a los altos estándares éticos y altos estándares éticos de tu organización que va desde la alta dirección hasta todos los niveles, ¿cierto? Que tienes en tu empresa. Y ahí es fundamental un concepto que trabajamos mucho con las empresas y tiene que ver con el tema del tono. ¿Cuál es el tono de la alta dirección? Ese tone from the top que hace referencia a que la alta dirección, los órganos de gobierno que dirigen y que administran las empresas, pues definitivamente deben dar una línea para cómo se debe comportar una determinada empresa. Entonces, ahí entra un concepto que es absolutamente fundamental. Y nosotros, aquí Sergio, panelistas y bueno, pues todas las personas que están presentes, nosotros creemos sinceramente y defendemos una idea. Y es que el gobierno corporativo y el compliance no es que entre a sumarle al cumplimiento normativo, ¿cierto? Nosotros definitivamente vemos esto de una manera distinta. Nosotros entendemos que las organizaciones tienen un tono, que las organizaciones tienen una cultura y a partir de eso, el gobierno corporativo, el compliance, estructuran esa cultura, estructuran esos comportamientos y las normas vienen a sumar a lo que son las empresas. Y ahí empezamos a tocar otros elementos de un trabajo hecho a la medida, de un gobierno corporativo tailor-made, de un compliance que responda a esa cultura, porque finalmente en las empresas que hemos trabajado y lo que estamos haciendo hoy en día, lo que buscamos es eso, es que las normas complementen lo que definitivamente es la cultura de una organización y cuáles son las conductas de esa organización, ¿cierto? Entonces, esos elementos me parece que son fundamentales. Entender definitivamente que hay una transparencia que genera confianza a partir de un comportamiento y unos estándares éticos dentro de la organización. Un clima y un tono de gobierno corporativo que viene desde la alta dirección, desde los órganos de gobierno y baja
y digamos que cubre a todos los niveles de una empresa, fundamental. Y a partir de eso entender que ese tono y esa cultura se complementa a partir de la normatividad. Entonces, ahí hay una visión distinta, ¿no? Una visión distinta que me parece que es muy relevante. Y es cómo las normas nos complementan lo que nosotros somos y no al revés. Porque un poco la visión que siempre se ha planteado es, oiga, el gobierno corporativo entra a sumar al cumplimiento normativo. No, porque eso es dañar, digamos, y afectar lo que son las empresas. Las empresas tienen, lo más valioso de las empresas es la cultura que tienen y el tono que manejan. Las normas vienen es a complementar cuál es mi cultura y cuál es el tono que yo manejo en mi empresa. ¿Sí? Hombre, gracias, Daniel. Y creo que de lo que mencionas sale ahí otro desafío, porque muchas veces la junta directiva puede percibirse como este ente semiolímpico, inalcanzable quizás, y debe ser todo un desafío el lograr que este tono, esta cultura estética que también van desde el gobierno corporativo, caigan en cascada al resto de la organización, ¿no? La importancia también de un cuerpo de comité robusto que se encargue constantemente de estar siendo ese canal de comunicación entre la junta directiva y, vamos, el día a día de la organización. Muchas gracias, Daniel. Y digo, por último, Catalina, para también ir cerrando este tema vamos, este primer tema de compliance que hemos venido hablando, en tu experiencia que has tenido, vamos, en banco, ¿no? En tema de gestión de riesgo, en la bolsa y hoy en día en el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, ¿qué es lo que tú ves que está fallando hoy en los modelos de cumplimiento en la región? Y vamos, cómo las buenas prácticas de gobierno corporativo, que ya, vamos, por aquí decirlo, Sebastián, Daniel nos han ayudado a ilustrarnos un poquito en ese sentido, nos pueden ayudar a cerrar esta brecha. Sí, y me parece súper valioso eso. Digamos que partiendo y recogiendo palabras que han puesto sobre la mesa, conductas y comportamiento, ¿sí? Eso es al final lo que uno busca de las empresas, estén iniciando, estén en una etapa de mayor avance o madurez o siendo, digamos, las más tradicionales, grandes, de mayor impacto en la economía. Yo te diría que, digamos que la falla más que en un modelo de cumplimiento, al final el cumplimiento lo tienes que hacer sí o sí, o sea, bajo el marco de regulación en cualquier país de la región, donde uno se pare, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, pues lo primero que uno tiene que tener claro es cuál es mi contexto regulatorio, ¿sí? Y dónde me voy a mover yo. Habrá marcos de referencia que son mucho más claros y transparentes y te vas como con una línea más clara. Habrá otros espacios donde hay mayor oportunidad de tratar de entender cuál es ese marco regulatorio y nos pasó mucho con las fintech cuando estaban tratando de encontrar esos mecanismos regulatorios a través de los cuales iban a seguir construyendo sus propios modelos, pero al final yo diría que el compliance sí o sí lo tienes que hacer, ¿sí? Porque si no, pues al final lo que se está dando es ya un incumplimiento regulatorio y ahí sí estamos en otro escenario totalmente diferente, donde típicamente uno no quiere ver pues a las empresas y muchas veces inclusive en las juntas directivas, consejos directivos, consejos asesores, son un poco retados al decir, venga, su rol no es solamente de compliance, su rol realmente es mucho más valioso como cuerpo colegiado, diverso, con tantos conocimientos que están puestos sobre la mesa, realmente logran incorporar bajo todo este contexto de volatilidad que vivimos, pues conversaciones que agreguen verdaderamente valor a esa institución para la cual se están sentando. Entonces, por eso yo diría que más que falla, digamos, en los modelos de cumplimiento, donde ya pues estamos parados en otro escenario pues, de no cumplir con algo que la empresa sí o sí tiene que cumplir, es más movernos hacia una sensibilización con la que deben contar y un conocimiento profundo, que es que acá hay una responsabilidad de quienes quieren trabajar en las juntas directivas, quienes quieren estar en esos equipos de alta dirección, desde la propiedad de entender, bueno, qué práctica hay en el mercado de gobierno corporativo y te lo voy a poner, por ejemplo, a nivel de un consejo asesor. Venga, ¿por qué vale la pena tener una agenda anual organizada donde tengamos todos los temas claros
tanto de tecnología. Acá yo veo que obviamente es una plataforma tecnológica, estamos rodeados de IA, donde uno dice, bueno, ¿y esto cómo llega a la junta? Claro que tiene que llegar. ¿Y cómo me funciona? Y aunque claro que existe la responsabilidad de la junta directiva de acercarse o del directorio de acercarse a expertos, porque no tienen que ser expertos en absolutamente todo, que esa es una de las brechas importantes que tenemos también, saber que muchas veces no nos la vamos a saber toda como cuerpo colegiado, como junta directiva, como alta dirección, y para eso es que contamos con diferentes instancias, pues ir y acudir a los que más saben de qué, de inteligencia artificial, no simplemente para entender, venga, entonces, ¿qué es blockchain y qué son estos conceptos y cómo puedo incorporarlo? No, sino realmente uno sentado en la empresa decir, ¿qué me sirve a mí? ¿Dónde estoy parado yo? A mí puede que me estén vendiendo la mejor plataforma del universo, pero eso realmente coincide con nuestra cultura, con nuestros valores, con lo que estamos apuntándoles en este momento. Y cuando esa conversación verdaderamente se da, es cuando empezamos a interiorizar esa gobernanza, ese poder tomar decisiones que en efecto le sirvan. Entonces yo te diría que, de nuevo, yo insisto mucho en el conocimiento. El conocimiento es súper valioso porque al final, como el gobierno corporativo es esa caja de herramientas que te brinda muchos temas desde diferentes frentes, pues acá lo que tú tienes que hacer es realmente conocer a profundidad. Uno, desde tu responsabilidad, y creo que ahí tenemos una brecha importante, entender cuál es la responsabilidad de los diferentes órganos de gobierno y qué temas están poniendo en riesgo esa estrategia de largo plazo que tiene la institución para la cual yo me estoy sentando a tomar decisiones. Y para eso uno tiene que estar muy conectado con el mercado, entender, bueno, cuáles son los riesgos, pero qué oportunidades tenemos, ya sea a través de temas tecnológicos o de traer expertos en ciertos temas o de empezar a llegar a otros mercados o de generar otros productos y servicios porque tu competencia, digamos, que te está retando en ese ejercicio de seguir a largo plazo funcionando. Entonces creo que por eso es que el gobierno corporativo es tan amplio, tan holístico y verdaderamente el reconocer buenas prácticas desde el ejercicio de la propiedad, desde el ejercicio de una junta directiva, de la conexión y evitar la coadministración con la alta dirección, desde la transparencia, desde la gestión estratégica de riesgos, pues lo llena uno de herramientas para decir, venga, ¿qué me sirve y qué voy a ir incorporando en mi modelo de gobierno corporativo? Al final, en Latinoamérica decimos los principales responsables de establecer el modelo de gobierno corporativo está en cabeza de las juntas directivas, de los directorios. Entonces, pues para uno poder establecer ese buen modelo de gobierno corporativo que se ajuste a la medida de la entidad, se debe ser muy conocedor en las buenas prácticas que hay en el mercado para poder decir, por ejemplo, oiga, somos una institución que estamos viéndonos retados en temas de sostenibilidad o de tecnología, ¿por qué no creamos un comité? Porque estratégicamente lo estamos viendo de esa magnitud, desde la junta directiva que realmente haga que haya una dinámica de trabajo mucho más profundo. Y eso solamente te lo va a dar el ser un buen conocedor de, venga, qué tipo de prácticas hay, dónde me puedo mover y qué puedo traer y flexibilizar. Con las fintech, y lo hablábamos en la preparación previa, muchas veces este tema se siente supremamente distante y creo que no hay más valor para una empresa que está viviendo su valle de la muerte, como le llamamos a estos primeros 5 años de las compañías, de las instituciones, de las empresas, donde uno empieza a decir, oiga, no sé para dónde coger, no sé. Y ahí es donde ese consejo de personas que quizá hayan vivido crisis, tengan ciertas experiencias, realmente te traen mucho valor agregado. Y lo otro que es súper lindo, que es un ejemplo también del gobierno corporativo, que es como cuando tú invitas a alguien a tu casa y tú la organizas bien, porque quieres que la vean bien. Al final, el gobierno corporativo, ¿qué quiere hacer? Generar confianza en los mercados,
poder acceder a un capital y a una financiación mayor. Y para poder acceder a ese capital y a esa financiación mayor, pues tienes que tener confianza en los mercados para que vengan a ti. Entonces, ese gobierno corporativo un poco lo que le permite a uno es organizar esa casa por dentro, tenerla muy bonita y darse cuenta también de dónde tengo lo feo. Eso donde yo tengo lo feo sí que es potente, porque ahí es donde encontramos las grandes oportunidades de seguir creciendo, de seguir construyendo, de que todos estos entornos en los que vivimos que son tan complejos, realmente quizá podamos anticiparnos en conversaciones a decir, acá viene un riesgo, pero que se convierte en una gran oportunidad si lo miramos desde esta óptica y desde este frente. Te Gracias, dejaría Catalina. ahí. No, hombre, no, súper completo y creo que la verdad es una pregunta que tiene como una cebolla capa tras capa, porque hablamos un poco de empresas, vamos, hablando de corporativos, hablamos de sector fintech, startups, pero el tema cambia completamente cuando se habla de una empresa familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, el que alguien, vamos, la primera generación, el fundador, tenga esa humildad de ver qué tiene de feo en su casa, como tú lo dijiste, y abrir las puertas para que alguien entre y venga, pues, alguien más va a mecer a mi bebé, al bebé que yo vine a ser, que no soy solo yo, por el bien de la familia empresaria a largo plazo, ¿no? Vamos, entra todo un tema completamente, vamos, un poco más sentimental, complejo y estratégico, evidentemente, ¿no? Eh, no, buenísimo, Catalina, muchas gracias. Y con esto creo que nos da la pauta para pasar al segundo punto. Y no te voy a soltar tan rápido, Catalina, me voy a ir con la primera pregunta contigo, porque creo que una palabra que se repitió constantemente de lo que hablamos en este punto fue valor a largo plazo, crecimiento a largo plazo, confianza a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, el largo plazo va de la mano con la palabra sostenibilidad, realmente, que creo que es una de las palabras, pues no voy a decir como inteligencia artificial, pero seguramente si buscamos en Google cuáles son las que más se repiten, sostenibilidad, ESG, aspectos ASG, son las que más se repiten también hoy en día. Y la verdad es que antes las decisiones de inversión que tenía una organización estaban completamente aislados de los criterios ASG. Era una cuestión de yo invierto y cómo me va a generar ese ROI, en cuánto tiempo, cuál es el porcentaje, ¿no? Pero realmente es algo que está cambiando hoy en día, ¿no? Y entonces ahora se habla mucho de finanzas sostenibles, ¿no? Donde estas decisiones de inversión ya también toman en cuenta el valor que se genera a largo plazo, no solamente en la parte económica, sino también en los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, hablando de nuevamente, de aspectos ESG o ASG en español, ¿no? Va para ti, Catalina. Y es una pregunta que creo que todos nos hacemos constantemente, pero sigue siendo relevante, ¿no? ¿Cómo el board hoy en día o los comités pueden priorizar esta sostenibilidad para incorporarla a la agenda, ¿vale? ¿Cómo pueden, como diría la expresión americana, put their money where their mouth is? La verdad, o sea, ¿cómo pueden realmente walk the talk de todo esto? ¿Cómo lo ejecutan? Cuéntanos un poco más, Catalina. Sí, mira, y ahí yo me conectaría con otra de las palabras que se han mencionado acá y es el tono que dan estos órganos de decisión. Lo voy a llamar más que órganos de gobierno para no confundir, órganos de decisión. Y ese tono lo ponen cuando preguntan de manera particular, por ejemplo, en una sesión de un consejo asesor de qué retos en materia de sostenibilidad tenemos en esta organización. Ya me parece súper valioso eso. Cuando viene esa pregunta sobre la mesa, desde la propiedad, desde la junta directiva o directorio, ahí estás marcando la pauta de lo que a esa junta le importa. Y cuando a ti tu jefe te pregunta o tu dueño te pregunta, oiga, ¿qué oportunidades podemos encontrar en el mercado para evitar que, por ejemplo, esta fuente de agua que nosotros utilizamos para generar energía y que sabemos y tenemos el pronóstico de que se va a secar, hacia dónde nos vamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer con este negocio? Es una pregunta que te ponen sobre la mesa y te lo ponen en la agenda. Y cuando uno realmente decimos poner en la agenda, es realmente tenerlo incorporado entre el orden del día. Muchas veces los miembros de junta directiva se quejan de decir, se nos fue en lo operativo, se nos fue en conversaciones muy del día a día, pero no tuvimos la oportunidad de mirar estratégicamente lo que a esta organización le importa, ¿sí? Y los retos que está teniendo.
Eso es lo que es de verdad poner un tema en agenda, es saber que muchas veces, y dependiendo del tamaño de las organizaciones, de manera reciente, entre una empresa muy importante colombiana con presencia en algunos países de la región, al instituto decía, tenemos juntas directivas quincenales. Y en las de los primeros 15 días del mes, típicamente estamos analizando los temas mucho más operativos del día a día, regulatorios, donde sí o sí tenemos que estar. Y ese es como el compliance, o sea, eso no te lo puedes quitar de encima. Pero nos damos la oportunidad de tener una cerrando el mes, donde sí nos sentamos a pensar en esa sostenibilidad, en ese largo plazo, en esos factores ambientales que pueden llegar a impactar la operación y los temas financieros. Y acá viene un tema súper relevante donde el mundo y Latinoamérica también se ha ido moviendo y es la doble materialidad. El entender que no es simplemente mi impacto como empresa hacia la contaminación de aire, hacia el uso de recursos naturales como el agua, sino realmente cómo ese entorno social, ambiental, regulatorio, impacta de vuelta a la organización en la que yo estoy. Y eso es la mayor responsabilidad, digamos, que tenemos los administradores en la región, porque esto a nivel regulatorio, digamos que es bastante similar en la región, donde tenemos que estar asegurando, y es responsabilidad y sí regulatoria, de asegurar que esa empresa, institución, entidad, corporación para la que estamos tomando decisiones esté observando esos riesgos de largo plazo que pueden tener impacto en el corto, en el mediano, en ese largo plazo, traerlos a la discusión, traerlos a la sesión de juntas directivas y empezar a gestionarlos. Muchas veces, y que estamos viendo de manera particular con la actualización que se propone, por ejemplo, en Colombia de Código País, una incorporación de un comité de sostenibilidad desde la junta directiva. ¿Esto qué hace? Que cuando tienes un comité hay un foco muy especial de trabajo con miembros de la junta directiva, del directorio, que se sientan a pensar también. Y cuando tú te das la oportunidad de tener esos espacios, creas agenda, empiezas a crear un contenido que realmente te permite interiorizar mucho más a nivel, por ejemplo, de entender, venga, ¿por qué comunidad vamos a pasar nosotros un tubo de gas? ¿Cuánto? Así de práctico es, porque es que este diálogo muchas veces parece como que uno ve esa sigla, ASG, y como esto recientemente se le ha puesto un tono político que complejiza la discusión, al final cuando lo llevas al escenario empresarial es algo absolutamente práctico. Digamos, empresas que realmente tocan comunidades, entornos sociales. Y si tú no reconoces ahí, digamos, ese potencial riesgo, no lo gestionas. Y puede que el momento en que llegues a poner, qué sé yo, unos temas de generación de energía eólica, para lo cual necesitas estos molinos de movimiento, pues llegaste y la comunidad no te permitió poner eso. Entonces, de verdad que son conversaciones supremamente prácticas, profundas y gestionables que te permiten realmente mitigar riesgos, de mitigar esa sostenibilidad, ese largo plazo, esa generación de largo plazo al cual de manera natural todas las instituciones estamos apuntando. Entonces, como para ser muy concreta, te diría que ponerlo en la agenda es sin lugar a duda tenerlo en el ADN de esos órganos de gobierno, estructurando los órganos de decisión que uno necesite al interior de la organización para que se sepa que la sostenibilidad, el pensar en esos riesgos y oportunidades que atentan o promueven la estrategia, hay que tenerlos en el diálogo de conversación. Gracias, Catalina. Y escucho esto y me pone a pensar en lo mucho que todavía queda por hacer de trabajo en prácticamente toda la región, ¿no? Porque hablamos ahorita quizás de un comité de sostenibilidad y quizás para una gran empresa, un gran corporativo, esto suena algo como, ok, lo hago, pero ¿qué hay del universo de pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? El otro día platicaba con un alto directivo de un banco extranjero en México, y mencionaba que ellos están muy cerca también de incorporar dentro de los análisis de riesgos de crédito que hacen para otorgar créditos a clientes, criterios ESG, ¿no? Hace 6 años que yo estaba en ecosistema fintech, que todo era muy ágil, autorizaciones express en menos de
no sé, minutos, ¿no? Evidentemente no hacíamos otra cosa más que estados financieros, ingresos, ¿no? Pero nada de ESG, ¿no? Y cuando eso llegue, yo creo que esperemos que sean más las empresas que ya hayan sido un poquito más proactivas y hayan madrugado un poco más, porque lo contrario nos va a agarrar a muchos como balde de agua fría, ¿no? Se vienen años interesantes en ese sentido, ¿no? Y nada. Me paso contigo de nuevo, Sebastián, y digo, sobre este mismo tema de sostenibilidad a largo plazo, ¿tú cuál crees que podría ser una estrategia de gobierno corporativo que no solo mitigue riesgos, pero que también soporte esta expansión? Vamos, que busca, por ejemplo, una startup, una empresa emergente y sostenibilidad del negocio a largo plazo. Esa es una muy buena pregunta. Expansión y sostenibilidad en startups y también podemos hablar particularmente de las fintech. Eh, Ahorita estaban hablando ustedes de la estrategia y la visión a largo plazo. Fíjense que esa visión a largo plazo también existe en las startups, como por ejemplo en las fintechs, en una ventana de tiempo más reducida. Digamos, hablamos de unas velocidades diferentes también a largo plazo. En las startups, sin duda, hay una necesidad de velocidad en la expansión, en crecer la operación, en crecerla rápidamente de manera cross-border en varios países, multijurisdiccional, digamos, de alguna manera. El capital de riesgo que alimenta, que fondea a las startups, sí o sí demanda ese crecimiento vertiginoso en diferentes países. Y en Latinoamérica, como ahorita bien decías, no nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas, tampoco nos pusimos de acuerdo en ser uno solo, en tener una sola ley. Entonces, cada país tiene sus propias leyes, sus propias sutilezas culturales, y en estas startups que necesitan crecer rápidamente en diferentes países, tener un gobierno corporativo unificado y a la vez lo suficientemente flexible es, es como armar un rompecabezas. Se necesita sin duda alguna, si estamos hablando de expansión y a la vez sostenibilidad, se necesita de alguna manera personas que nos den de ese sabor, esa tropicalización local en cada país. Y ahí es donde se encuentra el sweet spot, donde el gobierno corporativo no ahoga, no sofoca la innovación y el crecimiento que se demanda en las startups, sino que más bien encausa ese crecimiento de una manera segura, sostenible, vamos a decir, sin salirnos de la carretera. Ahorita Catalina ponía unos ejemplos, yo creo que los ejemplos son muy buenos. Digamos que si uno se va a inventar un postre, vamos a hacer un emprendimiento de postres, pues primero lo voy a probar a mi esposa, a mi novia, antes de dar la pruebita de ese postre en un evento masivo, ¿no? Si no se me enferma la primera persona, ahora sí pasando al lenguaje de startups y de fintechs, si el MVP nos funciona bien, entonces podemos empezar a escalar la operación, que era una palabra que tú utilizabas ahorita. Entonces, en conclusión, si hablamos de expansión y sostenibilidad, hay que dejar espacio para que se controle el camino, sin embargo, con flexibilidad, sin ponernos camisas de fuerza que sean tan rígidas que nos obliguen a aplicar todo por igual y a tener 20 juntas directivas cuando apenas estamos, digamos, en el proceso de estabilizar la operación y de salir al break-even, ¿no? A los números positivos. Yo creo que esas serían las conclusiones de este lado startupero. No, perfecto, Sebastián, muchas gracias. Y hablando un poquito acerca vamos, de esa agilidad, vamos a empezar a entrar al último tema, ¿no? Antes de pasar vamos, el último tema realmente son las conclusiones, para las cuales les voy a pedir a ustedes un mensaje muy claro. Pero este segmento 3, aquí vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y aquí la verdad es que voy a robar un poco el micrófono para dar un contexto un poco más amplio, ¿no? Y que podamos empezar en esta conversación que realmente creo que es de interés de todos, ¿no? La verdad, eh, independientemente del rol que tengamos, seamos miembros de board, directivos, gerentes, propietarios, ¿no?
Me gustaría hacer una pregunta a todos ustedes, pero voy a dar el contexto antes. Y la pregunta es, quiero que la vayamos reflexionando, ¿cuál debe ser nuestro rol como líderes con respecto a la inteligencia artificial? ¿Vale? Y reitero, aquí va mi robada de micrófono. ¿Por qué? Porque yo creo que la inteligencia artificial no es una tecnología más, no es un software nuevo, no es algo que salió realmente así sin más ni más. Es realmente la revolución industrial de esta era, ¿no? Y, por ejemplo, yo les cuento a todos aquí personalmente que estoy tratando, ¿no? Realmente de tratar de ser una persona, un ejecutivo AI first, ¿no? ¿Y qué es esto realmente? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es pensar y trabajar con inteligencia artificial desde el inicio, no como un complemento, ¿no? Y esto a su vez me lleva a mí, como profesionista, a gradualmente ir midiendo estos riesgos que yo hago al tratar de ser AI first, ¿no? Y evidentemente a no perder de vista la esencia de mi experiencia, porque realmente lo que enriquece el uso de la inteligencia artificial es la esencia de la experiencia del usuario, ¿no? Vamos, realmente si de eso se tratara de solamente hacer lo que te dice ChatGPT, qué fácil sería todo, pero realmente todos aquí hemos usado inteligencia artificial y realmente sabemos que no estamos en un punto para simplemente confiar ciegamente, ¿no? En lo que nos diga la inteligencia artificial. Y creo que a lo que voy con eso es que el ser un usuario de inteligencia artificial muy activo me ha dado, me está dando una clara visión de estas ventajas, pero también estos riesgos y limitaciones, ¿no? Entonces, sin ánimo de abarcar mucho más, yo quisiera empezar diciendo que nuestro rol como líderes, y lo veo yo, y aquí alguien me puede decir, ¿sabes qué, Sergio? Bájale un poco al tonito, no creo que vaya por ahí, o alguien me puede decir, Sergio, completamente de acuerdo y bienvenido, es que al ser la tecnología que está propiciando esta nueva revolución industrial, y es que independientemente del rol que tengamos, tenemos que estar fuertemente involucrados como líderes dentro de la inteligencia artificial. Entonces, no puede ser de nuevo una perspectiva de 10,000 pies de altura, como antes, donde quizás llegaba una nueva tecnología al board y decían, pásalo con el área de TI que lo chequen. Pues no, realmente creo que es tan importante que no podemos dejar ciegamente que otras personas dentro del board tomen las decisiones por nosotros. No estoy diciendo que no hay expertos en inteligencia artificial dentro del board. Claro que los va a haber y los debería de haber y eso va a tener mucho peso, pero ya no es el rol, digamos, lo que podemos tener como directivos y gerentes tiene que ser de alto involucramiento, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir realmente que todos los directivos y miembros nos pongamos a conocer de desarrollo de software y vamos a meternos al detalle de la arquitectura de una herramienta con inteligencia artificial, pero sí de ser usuarios activos de la tecnología para que realmente nadie nos cuente esas limitaciones y esos riesgos. Y eso, la verdad, creo que nos puede dar mejores tablas de multiplicar a la hora de tomar una buena decisión en las organizaciones, ¿no? Porque claro, la persona que más conoce, que probablemente, reitero, sea el equipo tecnológico, va a traer una muy buena perspectiva. Pero si esta discusión se enriquece de manera multilateral de todos los que están sentados en la mesa, se van a llegar a mejores conclusiones a que si solamente llega tecnología, presenta y todo el mundo se sienta y asiente y dice, ok, lo que él dijo, ¿no? Por dos, por tres. Entonces, realmente creo que este rol de líderes, de directivos y gerentes, reitero, tiene que ser de usuarios activos de esta tecnología, ya no algo a 10,000 pies de altura, algo que solamente hacen los técnicos, ¿no? Entonces, aquí, vamos, quiero empezar contigo, Daniel, en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que debería ser nuestro rol como líderes? Líderes, llámese, de nueva cuenta, los reitero, miembros de junta, gerentes, directivos, coordinadores de comité, como lo queramos decir, pero ¿cuál debe ser ese rol que debemos adoptar con respecto a la inteligencia artificial? Sí, Sergio, pues mira, este es un tema al que le venimos dando muchas vueltas desde las juntas directivas, desde los comités directivos, desde la alta dirección de las diferentes empresas. Y definitivamente yo creo que hay una palabra clave acá y es que debemos ser responsables, ¿cierto? Debemos ser responsables con la inteligencia artificial. Definitivamente, yo he visto cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a la generación de valor en las organizaciones. Eso es absoluto, ¿cierto? Y eso nadie lo discute. De hecho, hay muchos ejemplos que nosotros utilizamos en nuestra firma en temas de compliance, de construcción de matrices, de valoración de alertas. Todo el tema de Machine Learning, pues es absolutamente fundamental hoy en el día, en el mundo, digamos, del compliance, ¿sí? Definitivamente la inversión que hacen las empresas en trabajo, digamos, de hora persona, pues se queda, digamos, queda ya en un plano
que no es compatible con lo que le puede arrojar a uno la inteligencia artificial, digamos, en cuestión de segundos. Entonces los beneficios son clarísimos, muy atados a lo que es cada empresa, y nuevamente el tema tailor-made es fundamental, muy atado al desarrollo de la estrategia, porque siempre la estrategia tiene que estar sobre la mesa, si no nos quedamos en unos planos teóricos. Entonces, muy atado al desarrollo de la estrategia de las empresas, y los beneficios son clarísimos, los utilizamos en el día a día, pero debemos ser muy responsables. ¿Responsables en qué sentido? Responsables en el sentido de tomar decisiones que puedan estar basados en inteligencia artificial, pero que haya un proceso de validación, que haya un proceso de verificación, que haya un proceso, lo que nosotros llamamos de conexión con el entorno y con el contexto interno y externo de nuestras organizaciones, ¿sí? En muchas ocasiones uno ve que simplemente se saca información y se pega. Hay un copy-paste simplemente de información de lo que se está arrojando la inteligencia artificial. Eso no puede ser posible. Nosotros utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, para la valoración de controles en matrices de riesgos. Eso lo estamos haciendo, pero no es un copiar y pegar. Tú tienes que pasar por un proceso de conocimiento de cómo es tu organización internamente y cómo es tu organización a nivel externo. ¿Cuál es ese contexto interno y externo para que nuevamente, de manera responsable, tú estés utilizando todos los beneficios que te puede dar la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Y cómo atas eso con la estrategia? Fundamental. Y hay que atarlo de manera práctica. Nosotros entonces cogemos esa información y montamos unas valoraciones de matrices donde conectamos, por ejemplo, con el mapa estratégico de las empresas. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de mi empresa? Y a partir de esos objetivos estratégicos, miramos cuál es la información que nos está dando la inteligencia artificial a nivel de riesgos en los diferentes frentes, temas de liquidez, temas financieros, temas operativos, temas de relacionamiento con partes interesadas, con clientes, en general con stakeholders. De ahí sacamos información y esa información la conectamos con la planeación de las empresas y con sus objetivos estratégicos. Esos son ejemplos concretos de toma de decisiones basados en inteligencia artificial que conectan con la estrategia. No simplemente en un plano teórico, sino desde un punto de vista práctico, pero siendo conscientes que siempre debe ir atado al contexto interno y al contexto externo de las empresas. O si no, corremos el riesgo de no ser responsables y dejar que la inteligencia artificial empiece a alucinar, que es el concepto que utilizan, y que nos dé información que realmente no te genera valor para el desarrollo de tu estrategia y para el impacto en el largo plazo, que finalmente es lo que estamos buscando y es el mensaje que queremos transmitir. Hombre, Daniel, muchas gracias y creo que voy a quedarme contigo un minuto más porque, vamos, hablaste de muchos conceptos y me encantaría pedirte una pequeña síntesis en dos o tres, cuatro palabras, las que tú quieras, porque tenemos una pregunta del público que creo que va muy de la mano con esto que acabas de decir y esta la tiene Omar Ventura. Aprovecho también para contestar estas preguntas. Gracias a los que están haciendo preguntas en el chat. Omar pregunta, vamos, un poco de contexto que acorde con el auge de la inteligencia artificial en los últimos 15 años. Él pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones más prácticas, que creo que tú tocaste ahorita también, al implementar, vamos, que podemos implementar hoy en día para reducir la materialización de riesgos financieros y tecnológicos? Esto con respecto a inteligencia artificial. Entonces, haz alusión a estas recomendaciones prácticas que tú estabas diciendo. ¿Pudieras nada más sintetizar de manera muy breve esto que acabas de mencionar para también contestar a Omar esta pregunta de una manera más práctica? Sí, claro que sí. Mira, desde un punto de vista práctico, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros en la construcción de matrices de riesgo, es decir, en los procesos de identificación de los riesgos, de la medición de los riesgos, de establecer los controles y de hacer un monitoreo de los mismos, es decir, de la gestión de los diferentes riesgos, estamos haciendo un análisis interno desde el punto de vista de nuestro conocimiento y lo complementamos con valoraciones de inteligencia artificial, ¿cierto? Claramente, aquí es muy importante alimentar la inteligencia artificial. Alimentarla en el sentido nuevamente de retomar lo que decía hace un momento. Sí. ¿Cuál es ese contexto interno y cuál es el contexto interno de las empresas? ¿Cuáles son esas valoraciones que nosotros tenemos que nutrir para que nos dé unos resultados que estén atados a lo que nosotros necesitamos y que nos dé una información, una valoración, por ejemplo, de unos controles específicos frente a un riesgo financiero que se ajuste a lo que necesitamos en una determinada empresa, en esa específica, y no dejarla que empiece a alucinar y que nos dé información que no corresponde a la realidad de lo que estamos haciendo en una empresa en concreto, en particular? Y hay una cosa muy importante, eso todo atado a riesgos que peguen en la estrategia de las empresas y que puedan afectar
finalmente el desarrollo de esa estrategia y la sostenibilidad en el largo plazo, ¿sí? Son esos diferentes niveles en los que podemos atar y hacer un trabajo, digamos, integrado, siendo nuevamente, como decíamos hace un momento, responsables desde el punto de vista de la administración de esa herramienta que es la inteligencia artificial. Definitivamente. Muchas gracias, Daniel. Entonces, para la pregunta que estábamos revisando sobre cuál debe ser nuestro rol como líderes, me voy ahora contigo de regreso, Sebastián. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál debe ser nuestro rol como líderes con respecto a la inteligencia artificial? Tu perspectiva en particular desde una empresa tan disruptiva como Bitso, súper valiosa aquí. Adelante, Sebastián. Ya tengo el micrófono abierto, sí. Perfecto. Ya Daniel dijo, ya Daniel dio unas pautas, entonces no vamos a repetir eso. Em, Estamos absolutamente de acuerdo con lo que Daniel acaba de decir. Copy-paste está prohibido, está vetado. Ahora bien, dicho todo eso, nuestro rol sí es interactuar con la inteligencia artificial. Interactuar, lo repito, interactuar. No tiene que ser de golpe, no tiene que ser de totazo, como decimos en Colombia. Y esto tiene que ver con cómo se gestiona el cambio en las organizaciones. En esa gestión del cambio en las organizaciones hay dos claves de manual. Empiece con poco, de a pasos, de manera controlada, y también ponga, cree incentivos, nombre a un sponsor. En las startups hablamos mucho de un champion, y ese es el lenguaje que se está utilizando. Nombre a un AI champion que va a ser el sponsor, el doliente de ese tema. Hay un estudio reciente de Harvard Business Review, salió este mes, se llama How Pioneering Boards Are Using AI. Explica, explica cómo diferentes juntas directivas, y acordémonos que no vamos a hablar solo de juntas directivas, esto lo podemos extrapolar a comités, incluso consultivos, y explica que si bien hay muchos participantes de juntas, de comités que son escépticos a la inteligencia artificial, quienes sí la están utilizando con con todas las precauciones que dice Daniel, tienen unas experiencias muy positivas. Y un poco en línea con lo que dice Daniel, uno de los resultados más interesantes es que, y creo que lo vi en una pregunta ahorita, esto permite aumentar las capacidades de las juntas y de los comités. Habían juntas que están utilizando la inteligencia artificial para framear, para perfilar mejor el problema que hay que solucionar, el reto que vamos a atender. Existen juntas directivas que están utilizando la inteligencia artificial para testear las suposiciones que está planteando la administración en una idea de negocio. Entonces le preguntan a a la inteligencia artificial, ¿usted cómo ve estas assumptions, estas hipótesis sobre las cuales se está construyendo todo? ¿Mm? Y esto también es muy importante porque ya sabemos que existen juntas, comités con miembros de la administración, en algunos casos con miembros externos. Los miembros externos usualmente están algo distantes de la operación, están a veces limitados de tiempo, y digerir toda esa información también es complejo. Entonces, la inteligencia artificial ahí está jugando un rol muy importante. También hemos visto casos en los cuales se validan las decisiones de la junta directiva por una inteligencia artificial, y los resultados ahí son variados. Hay inteligencias artificiales que han concluido las mismas tesis, las mismas decisiones de la junta directiva, o que a veces las refutan, las contradicen. Una junta, un comité podría perfectamente decir, ¿sabe qué? Me echo para atrás en esta decisión, o rechazamos el criterio, el output que me dio la inteligencia artificial. De todas maneras, esto es un proceso que enriquece la toma de decisiones, y contar con esa información, con nuevas hipótesis, eso también es gobierno corporativo. Un último comentario, en, viniendo del mundo tecnológico, hay que aclarar que existen personas que tienen miedo de compartir información con la inteligencia artificial. Hay herramientas seguras para compartir la información, y que no se nos olvide que una fuga de información no es una consecuencia natural inherente de utilizar inteligencia artificial, o de utilizar computación en la nube, o de utilizar hojas de papel, ¿cierto? Si hay una fuga de información, eso es por otra razón.
pero no le tengamos miedo a la tecnología, interactuemos con ella. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Y bueno, por último, Catalina, veo que también hay algunas preguntas, entonces, Catalina, cuéntanos brevemente desde tu perspectiva, ¿cuál es ese rol que debemos tener los líderes con respecto a inteligencia artificial? Gracias a todos por las preguntas, son varias, entonces iremos encontrando algunos puntos en común para contestarlas ahora en la conclusión. Sergio, yo te diría que es cultura. Los líderes estamos llamados a establecer la cultura de las organizaciones y yo creo que pasa igual con IA. Uno puede, y yo creo que la responsabilidad que tenemos acá es anticipar los impactos. Te diría esas dos palabras que nos quedemos con eso, cultura y anticipar impactos. Yo puedo incorporar cualquier herramienta, plataforma, nueva tecnología en una organización, pero si la cultura de la organización no se moviliza, puedo tener la mejor plataforma y no voy a lograr que el equipo realmente se movilice. Entonces creo que lo que hay que tener es una conversación supremamente concienzuda de cómo esto me va a agregar valor, qué retos, qué riesgos tengo, cómo tengo que ajustar los equipos, qué tipo de sensibilizaciones tengo que hacer para que en efecto esa incorporación de temas de inteligencia artificial o de cualquier herramienta tecnológica o de cualquier transformación que vaya a vivir la organización, en efecto se viva. Porque si no, va a ser una herramienta más que va a quedar obsoleta, que nadie la utiliza. Entonces, movilizar la cultura por parte de los líderes creo que es fundamental. Perfecto, Catalina, muchas gracias, me encanta. Creo que ya van varias intervenciones justo donde tú también hablaste de cultura, entonces creo, no quiero asumir realmente, Catalina, pero con esta última pregunta de conclusión, creo que me puedo imaginar por dónde puede ir esta recomendación y esta es la última pregunta que quisiera hacerle aquí a todos los panelistas que estamos, ¿no? Si tuvieran que dar una sola recomendación clave para que una organización de América Latina fortalezca su gobierno corporativo de forma práctica e integrada, ¿cuál sería? ¿Vale? Y aquí, revisando estos temas o sea, que tocamos hoy en día, tecnología, inteligencia artificial, compliance, finanzas, criterios ESG, ¿cuál sería? Y empiezo contigo, Catalina, ¿cuál sería esta única recomendación? Sé que pueden haber muchas, ¿eh? Realmente, o sea, sé que encasillarte a una va a estar complicado, ¿no? Pero ¿cuál sería esta única que quizás tú harías a las organizaciones? Tener diálogos estratégicos que nos permitan anticipar los riesgos y oportunidades y tener sobre la mesa claridad en los temas de conflictos de intereses. Creo que es una de las grandes preocupaciones de las cuales soy muy vocera en Colombia y para la región, el incorporar estratégicamente eso dentro de la estrategia y asegurar el largo plazo de las organizaciones. Perfecto. Y creo que va de la mano con lo que mencionabas, ¿no? Donde no dejarse perder en lo operativo, en lo del día a día, sino también tener esas conversaciones que pueden ser no tan aparentemente urgentes en este momento. Creo que también por aquí alguien en las preguntas comentaba, no era una pregunta, comentaba que todos hablan de criterios ESG, pero realmente nadie lo ve como algo urgente, ¿no? O sea, dicen que es importante más no urgente. Entonces, buenísima recomendación, Catalina. Paso contigo de regreso, Sebastián. ¿Cuál sería esta recomendación que tú harías? Gracias, Sergio. Ya lo mencionamos. Cultura. Cuando se implanta la cultura, todos entienden su rol en la compañía y eso permite gobernanza como verbo. Esto es algo, Sí, es un ser viviente desde cada área. Y cuando existe eso, la empresa se vuelve intrínsecamente una empresa más fuerte, más resiliente, más adaptativa, más atractiva para los inversionistas, para los clientes, para los empleados y se vuelve un referente. Y ahí el gobierno corporativo ya no es una carga, sino algo que funciona casi que de manera natural. Y cómo ayudarse con la tecnología. De esta manera, el gobierno corporativo no tiene que ser lento, no es burocracia como tú lo decías ahorita, sino que puede ser rápido y efectivo. perfecto, Sebastián. Y por último, Daniel, ¿cuál sería esta última recomendación que tú harías para que una empresa latinoamericana fortalezca su gobierno corporativo?
Sí, gracias, Sergio. Mira, yo diría que es una conclusión dividida en dos partes, con dos paticas. La primera es una expresión fundamental, tailor-made. El gobierno corporativo es necesario para cualquier clase de organización, para cualquier clase de organización, desde la más grande hasta la más pequeña. Pero el gobierno corporativo no puede ser el mismo para todas las organizaciones. Tenemos que hacer valoraciones, y esto ya lo han mencionado Catalina y Sebastián, valoraciones relacionadas con el tamaño de la empresa. Tenemos que hacer valoraciones del sector de la economía en el cual está actuando. Tenemos que hacer valoraciones necesariamente de las regulaciones, del país, de la idiosincrasia, ¿cierto? Que rodea el desarrollo de un negocio, de los stakeholders que tienen. Entonces no podemos caer en ese error en que en muchas ocasiones se incurre consistente en creer que hay unos parámetros únicos para llevar a todas las organizaciones, porque nos estrellamos y el efecto es absolutamente negativo. Tenemos que construir unos modelos de buenas prácticas de acuerdo con esas variables que acabamos de mencionar, para que sea ese traje a la medida que nos permite realmente, nuevamente, generar valor y generar valor en el largo plazo. De lo contrario, va a ser algo totalmente perjudicial. Y la segunda patica es, unido a este tema, pues definitivamente conectemos la gestión de los riesgos con la estrategia de las organizaciones. Vemos la gestión de los riesgos como unas, digamos, cajas que no tienen ningún vínculo. Y entonces a las juntas directivas llega una persona y habla de riesgo de corrupción, llega otra persona y habla de riesgo de lavado de activos, llega otra persona y habla de riesgo de liquidez, otro de riesgo financiero, otro de riesgo operativo. Y hacen las mejores exposiciones del mundo, absolutamente sólidas. Pero no conectamos eso con aquellos riesgos que están impactando la estrategia de la organización, con aquellos riesgos que están impactando los objetivos estratégicos y que de materializarse impiden el desarrollo de la estrategia. Eso es fundamental. Conectemos gestión de riesgos con los objetivos estratégicos de las empresas. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Y digo, yo quisiera también terminar con una recomendación y tomando en cuenta lo entusiastamente conservador que soy con respecto a la inteligencia artificial. Me refiero a entusiasta porque me encanta, la uso cada que puedo, pero al mismo tiempo busco ser muy consciente de los riesgos y limitaciones y definitivamente nunca lo dejo todo al 100% criterio de una inteligencia artificial. Si yo tuviera que hacer una recomendación para los boards es no tener miedo de formar a nuestros consejeros, a nuestros miembros de junta directiva en tecnología, a ofrecer formaciones, cursos, etcétera, cosas que permitan a los miembros de una junta directiva conocer más a profundidad lo que es la inteligencia artificial, qué es lo que se viene, cuáles son los casos de uso más comunes. Como lo decías tú, Daniel, tú hablabas de un caso muy concreto de cómo se puede usar inteligencia artificial para matrices de riesgos, ¿no? Tienes que alimentarlo, evidentemente, con contexto previo. Entonces, todos estos casos, si mezclamos estas grandes mentes que están hoy en día en juntas directivas, con mucha experiencia, y las habilitamos aún más con conocimiento en torno a inteligencia artificial, creo que los más beneficiados aquí son la empresa y por ende el país y por ende la sociedad. Entonces creo que esa sería una recomendación muy práctica que creo que puede hacer un eco muy a largo plazo. Entonces, habiendo cerrado con esto, yo quiero agradecer a todos los panelistas. Gracias por compartirnos su experiencia, sus aportaciones y a todos los asistentes. Y me gustaría únicamente dedicar un par de minutos para contestar un par de preguntas que quedaron pendientes dentro del chat. Eh, una que me parece gira en torno a un comentario que hizo Catalina, ¿no? De parte de Gustavo Arboleda. Él quisiera saber desde cuándo se regirá la obligación del Comité de Sostenibilidad bajo el Código País. Si hay alguna fecha en particular en la que se pueda esperar. No, no hay una fecha en particular. Importante entender que esto no es una obligación. Las Ok, recomendaciones que trae Código País son recomendaciones, pero no exigencias. Cada empresa que está listada en el mercado público de valores tiene la responsabilidad de dar respuesta a esa recomendación, manifestando si lo cumple o no. Y es un trabajo que están desarrollando seguramente a lo largo de este segundo semestre, pero pues que los temas regulatorios toman sus propios tiempos. Ujú. ok. Perfecto, gracias Catalina. Y por último, es una pregunta que voy a contestar yo de una manera muy práctica. Al mismo tiempo, si alguno de los panelistas me quiere complementar adelante, de parte de Oscar González, ¿cómo se conjuga el uso de la IA para hacer análisis estratégicos de empresas con la ciberseguridad de la propia empresa? Porque lo dice, porque al final del día
se percibe que se comparten esos datos con entes externos, o sea, la inteligencia artificial. Y digo, aquí voy a contestar un poquito cómo lo hacemos hoy en día, al menos nosotros desde Convin. Eh, digamos que todo depende, me voy a meter un tema muy técnico y quiero hacerlo súper concreto, todo depende de dónde esté alojada esta inteligencia artificial y los criterios de seguridad que existen. Por ejemplo, pueden consultar, y yo te invito a ti, Oscar, que consultes un poquito más de cómo funcionan los modelos de IA de Amazon Bedrock, que son personalmente los que usamos en la organización, y con eso aseguramos a los clientes que la información o la IA que están usando ellos dentro de sus ambientes, que evidentemente se usan para analizar cierta información, no estén siendo compartidos con el modelo global de GPT o con el modelo global de Claude o con el de Gemini, ¿no? Que esto alimenta evidentemente a un modelo externo, como bien lo indica. Sí es posible, si lo vemos desde un punto de vista práctico, e encasillar un modelo para que no comparta esa información y para que únicamente, como también lo dijo Daniel, se alimente de la información que requiere contexto de tu organización y que esta información no salga de ahí, ¿no? Finalmente, esto requiere un tema más técnico, un poquito más de arquitectura, donde se puede, donde hay ciertas cuestiones técnicas que debemos abordar. Y Oscar, con mucho gusto, creo que tenemos por aquí tu contacto y podemos buscarte después para conversar más a detalle. No sé si alguien de los panelistas quiera añadir algo más a esta última pregunta. Excelente respuesta, Sergio. No, Respondiste muy hombre. completa y clara, Sergio. Sí. Pues, no, hombre, no, gracias. Bueno, y yo creo que con eso realmente me gustaría cerrar nada más que algunos temas, porque creo que desde un punto de vista estadístico, a mí me gusta verlo como estadística, creo que la cantidad de veces que dijimos ciertas palabras en el webinar habla mucho de de la importancia de dicho tema, ¿no? Yo les voy a decir cuáles son las palabras que más hablamos, ¿no? Realmente generación de valor a largo plazo, ¿no? Que creo que va muy de la mano con este concepto de resiliencia que mencionó Daniel al inicio, ¿no? Varios de ustedes hablaron del tema de generar la cultura correcta, ¿vale? La cultura correcta. Todos estuvimos de acuerdo que definitivamente los entes, más bien que entre los órganos de gobierno, no deben de ser encasillados o concebidos como un ente meramente de compliance, realmente, sino como un ente estratégico a largo plazo, que genere esos diálogos estratégicos, como mencionó Catalina, que establezca la cultura para el resto de la organización, como lo mencionó también Sebastián en sus conclusiones, ¿no? Y finalmente, vamos, en términos de sostenibilidad, que realmente es indispensable que las compañías metan los criterios ESG dentro de la agenda de sus organizaciones, ¿no? Por último, en materia de inteligencia artificial, creo que todos estuvimos de acuerdo en que la inteligencia artificial debe tener el contexto claro de la organización, no puede ser únicamente un modelo genérico, por así decirlo, debe de ser con un uso responsable, cero copy-paste, todos aquí estamos de acuerdo que nada de copy-paste, y creo que nuestra audiencia también estará de acuerdo, ¿no? Y finalmente, toda esta cultura de cero copy-paste, de fomentar el uso responsable de ella, es también algo que es cultura desde el board, ¿no? Desde la junta directiva que puede viajar al resto de la organización. Y finalmente, algo que me gusta mucho que lo dijo Daniel, es un gobierno corporativo tailor-made, hecho a la medida para la organización. Va también de la mano con lo que dijo Catalina. No es igual el gobierno corporativo que requiere una empresa familiar inicialmente, una corporación, una fintech, una startup que debe escalar. Pues tú lo sabrás, Sebastián, 10x año con año y tiene que responder ante el venture capital que ahí está pidiendo resultados, evidentemente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esas son las conclusiones que nos llevamos, pero todo esto lo vamos a detallar en un papel de conclusiones que vamos a poder compartir con todos los asistentes, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta adicional. Habiendo dicho esto, pues yo, de parte de Convini y de parte de todos los panelistas que estamos aquí, les agradezco a todos los asistentes que estuvimos. Y nada, no sé, nuestros panelistas quieren dirigir unas palabras de despedida también. Un gusto, gracias a Convin por organizar todo esto. No, hombre, gracias a ustedes también por sumarse. La verdad es que estamos muy honrados de tener esta alineación de cracks de distintos contextos, profesiones, sectores. Muchas gracias, Convin. Muchas gracias a mis compañeros panelistas y especialmente a los asistentes que nos No, hombre. acompañan en esta sesión. Así es, muchas gracias por la organización de este evento, por habilitar este tipo de diálogos y a quienes nos acompañaron, porque cada uno siembra semillas que impactan esa sociedad a la cual pertenecemos. Entonces, gracias por hacer parte de estos diálogos. Buenísimo. Gracias por ser parte del cambio, importantísimo. Gracias a todos los asistentes, gracias, señores señorita, panelista. Gracias a todos. Que estén muy bien y excelente tarde.